Muy bien, estamos en vivo, mis amigos. Muchísimas gracias. Vamos a esperar unos segunditos, sí, quizás un minuto o dos para ver cuánta persona llega. Esperemos que lleguen algunos para poder comenzar este en vivo. El día de hoy estamos platicando con Luis Fernando Robles Pacheco y es un invitado de lujo. Él pelea en la categoría de los pesos gallos. Tiene un récord profesional de 15 victorias, 5 de ellas por nocaut, 3 derrotas polémicas, muy polémicas, que si tenemos tiempo platicaremos, y un empate. Concretamente, el día de hoy vamos a platicar de su experiencia en Japón. Nos acompaña también mi amigo, mi hermano Richie. Entre él y yo, ya saben, su servidor Doctor Crypto, manejamos este canal y traemos siempre tratamos de traerle lo mejor y lo más actual en cuanto a lo que es el box. Y estamos hoy de lujo porque vamos a tener una plática muy amena. También nuestro invitado ya ha estado con nosotros, ya llegó Javi, mira. Ya llegó Javi. Bienvenidos a todos, bienvenido Javier, campeón, bienvenidísimo, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, campeón? ¿Cómo sigue? Oh, bien, bien, muy contento de estar aquí de nueva cuenta con ustedes y pues contarles un poquito de la experiencia de lo que pasó pues allá en Japón, ¿no? Sí, por supuesto, no, y la verdad, qué lujazo, sí, tenemos muchas ganas de volverlo a saludar, y ahorita pues yo creo que va a estar súper emocionante. Yo estoy apoyando aquí en el chat, compañeros, bienvenidos. Si quieren comenzamos, ¿les parece? Claro que sí, comenzamos. Campeón, cuéntenos por favor de su experiencia este 23 de enero que enfrentó a la estrella japonesa en ascenso, Tenshin Nasukawa. Cuéntenos su experiencia desde que se subió al avión. Vaya, cuéntenos, expláyese. Sí, pues desde que me hablaron para ofrecernos la pelea, nos habían hablado en el mes de noviembre para preguntarme si estaba listo y si andaba entrenando pues para tener esta pelea con Tenshin que iba a ser allá en Japón. Y yo desde que nos dijeron, yo dije que sí quería ir a pelear y pues empecé a entrenar muy fuerte, ya que pues ir a Japón, ir a pelear con uno de allá, pues era una motivación bastante grande, me sentía muy feliz, igual se los dije a mi familia, a mi mamá, a mi papá, ellos estaban igual bien contentos, mis hermanos, mis tíos, todos estaban muy emocionados, ya que pues era la primera vez que salía tan lejos y ir a Japón, pelear con los peleadores de allá, pues se sabe que es una guerra cuando uno como mexicano va allá a tierras japonesas, porque pues los peleadores japoneses son muy fuertes, son grandes boxeadores y ir a enfrentarlos pues es grandioso, te motiva bastante. Entonces cuando nos dijeron de la pelea me puse a entrenar muy fuerte desde ese día y así lo hice hasta que viajamos a Japón. Campeón, campeón, gracias. Esta pelea concretamente fue fue una guerra. Y yo personalmente, usted sabe, el boxeo es un deporte de apreciación. Sí. Yo vi y muchos de nosotros vimos que estaba peleando quizás a un 50%. Nos puede explicar esa experiencia concretamente en el ring, por favor? Sí, claro, bueno, cuando una vez que llegamos a Japón, pues allá estuve entrenando porque llegamos con varios días de anticipación y en un entrenamiento allá, pues me empezó a doler el tendón de Aquiles del pie derecho. De hecho, sentí raro porque sentí como si algo me hubiera mordido y pues sí me saqué de onda, ¿no? Me fijé, me quité el tenis, el calcetín, me fijé si algo me había mordido, algún animal, pero no había nada y dije, bueno, pues no, estuvo raro. Ya después al otro día amanecí con el pie un poco inflamado, igual de la parte de atrás y pues sí, se me hizo muy raro, se lo dije a mi entrenador y pues sí me preguntó igual si algo no me había mordido, se me había caído, ¿no? Le dije que no, que pues estuve entrenando y me había empezado a doler, pero pues ya estábamos allá en Japón, ¿no? Y pues nos movíamos un poco por lo que faltaban días para la pelea y cuando faltan días pues es estar pues moviéndose un poco para soltar el cuerpo, no estar así engarrotado el día de la pelea y fue que me empezó esa lesión, ese dolor en el pie que pues ya en el día de la pelea sí ya me dolía bastante, ¿no? Ya lo traía poco más inflamado y pues no podíamos eh, suspender la pelea porque pues venir desde México y estar en Japón y suspender la pelea pues sí, era difícil pues, ¿no? Y yo quería pelear, quería al menos subir al ring e intentarlo, ¿no? Dar todo de mí y pues, este,
pelear hasta donde Dios me diera, me hubiera permitido también. Una ruptura del tendón de Aquiles, eso es algo fuerte, campeón. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el tratamiento? ¿Lo operaron? Sí, ya me tuvieron que hacer una cirugía, ya que mi tendón se desgarró. Gracias a Dios no se rompió, porque si Ok, se hubiera, desgarro. sí, hubiera sido más difícil, porque con un tendón roto, pues ya no puede uno caminar, no tiene movilidad en el pie. Sí, no, Dios nos libre, sí. Sí, entonces, pues fue un desgarre, ¿no? Y estuvo bien que la pelea, se paró en el tercer round, porque si hubiera continuado, se me pudo haber roto y hubiera sido más difícil para mí. No, sí, estamos hablando de un periodo de tiempo de recuperación más largo, quizás hasta un año, ¿verdad? Sí, sí, pudo haber sido hasta un año y pues como ahorita pues gracias a Dios mi carrera pues ha ido un poco en ascenso y pararme así un año pues hubiera sido bastante complicado para nosotros y ahorita pues con esta pequeña cirugía que tuve ya es el tiempo más o menos entre un mes y medio ya voy a empezar de nuevo a entrenar y todo eso, ¿no? Y entonces por eso mejor preferí que se parara la pelea en ese tercer round porque ya no tenía la movilidad en el pie, más que nada, y en el pie derecho, porque es el pie de apoyo con el que igual pues pego el derechazo que le afecta bastante al zurdo, ¿no? Entonces, estuvo bien que se haya parado para que después no hubiera dicho, ¿por qué no paré la pelea antes? Y así, entonces estuvo muy bien que se haya detenido en ese round. Sí, sí, campeón, totalmente de acuerdo. La salud es lo principal y es, bueno, un caso similar, ¿no? No es de la pierna, no es del tobillo, pero sí es de la mano. Caso similar lo que le ocurre al vaquero Navarrete, que recién lo acaban de operar, está en fisioterapia y al parecer ya lo quieren volver a meter a pelear. Yo estoy en contra de eso, estoy a favor de primero la salud, Sí, sí, ¿sí? Y hay un dicho que dice, no, despacio que llevo prisa. Entonces, primero hay que concentrarse en eso, ¿no? En rehabilitación y que primero su salud, campeón. sí, de hecho, y pues también ya hemos visto que a veces pasan desgracia en el río del ring por uno querer continuar, pues te ganan las emociones, pudo haber venido de más de él, ¿no? Que me hubiera afectado, entonces preferí dejar mis emociones a un lado, pensar con claridad y también pensar pues en mi familia, porque ellos iban a estar igual preocupados, ¿no? Si hubiera llegado a pasarme algo más. Entonces, en ese momento yo me sentía bien, sí, quería seguir peleando porque dije, pues, de venir de allá, de México y pues estar aquí en Japón, yo quería dar una guerra, ¿no? Quería soltar todo, pero ya el dolor ya no me permitía, pues ya sentía como si algo me hubiera cortado en esa pie y ya era mucho el dolor que sentía, entonces dije, mejor prefiero que se pare aquí en este round porque pues van a haber más peleas. Sé que van a venir grandes peleas y prefiero mejor cuidarme ahorita y que no vaya a pasar algo peor después. No, sí, claro. Y de hecho, en cuanto a darlo todo, nos quedó muy claro, campeón. Sí, lo dio todo. O sea, se veía una pelea muy sufrida, se veía yo insisto, yo lo llegué a ver al 50% de su rendimiento. Yo creo, y lo dije en un video que por cierto, le compartí, que bueno y sano, Tenshin Nasukawa no le gana, ¿eh? Sí, pues había hecho una gran preparación, ¿no? Me sentía muy bien, con buena condición, con buena pegada, me sentía bien, solo pues que esa lesión me limitó bastante y yo creo que no andaba igual ni al 50 porque sí era bastante el dolor que sentía y de hecho en el primer round me tronó el tendón, yo creí que se me había roto y Uy, Dios. sí, ¿no? Y cuando sentí eso, estuve por poco en caerme, o sea, pues no se ve ahí en la pelea, pero pues, cuando yo lo sentí casi del dolor, sí, sí, casi me hace que me caiga, pues. Pero bueno, igual las ganas y dije, no, pues tengo que aguantar aunque sea este round, no lo voy a perder así ya por esto. Y pues ya cuando terminó el primer round, sí le dije
ahí a mi esquina que me había tronado, ¿no? Dije, pues voy a intentar aunque sea otros 2 rounds, a ver si se me calienta y puedo continuar, ¿no? Pero ya los siguientes rounds ya era muy difícil, ya sentía mucho ardor, mucho dolor y les digo, mejor preferí parar la pelea que me hubiera pasado algo más grave más adelante, ¿no? Sí, no, y saben, haciendo un pequeño comentario, yo lo que alcancé a notar, pero ya viendo la pelea una tercera vez, fue que usted tenía el pie derecho, o sea, se veía muy estático, como si le pesara, como si tuviera problemas para moverlo, y yo sí me preguntaba por qué nuestro campeón no se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, por qué solo hacia atrás, o sea, y solamente estaba defendiéndose con el puro juego de cintura. Fue una pelea maravillosa, a pesar de la lesión, estuvo muy bueno. Peleó con un solo pie. Mis respetos. Sí, pues de hecho, lo que yo hago mucho es mover la cintura, ¿no? Y pues igual no me permitía el pie, porque igual el pie, pues lo doblo para que yo pueda mover, para que tenga el movimiento de cintura, pero pues ni el pie ya no quería mover yo quería mover mi cintura y pues ya como que me quedaba muy estático ahí, pues, y ya lo que él me tiraba, pues me pegaba. Y sí fue difícil, pero bueno, dije, son pruebas que tal vez por algo me están pasando y pues bueno, hay que seguir adelante. ¿Puedo hacer una pequeña interrupción, campeón? Sí, sí, Por claro. ahí nos están mandando saludos nuestros amigos Camarón Tiburón y Javier Garibo. Saludos, amigos. El camarón. Perdón, es que también están también mandándole saludos, champ. Son Camarón Tiburón y Javier Garibo. Ok, saludos a ellos. Un abrazo. Gracias, 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 campeón. Perdón, tenía otra pregunta, campeón, aprovechando. Allá en Japón, lo que se vio esa noche del martes 23 de enero fue pues básicamente un Japón muy fuerte en boxeo. Ya ve que se llevaron todas las peleas, Sí, le ganaron, ¿verdad? Ajá. O sea, se aventaron, realmente estuvo bastante fuerte para Japón. La última pelea, la estelar, fue creo que Cañizales contra Tenshiro Teraji, y también ganó Tenshiro Teraji en una pelea bien reñida. Y la de usted fue la coestelar. Eso, fíjese, nosotros pensábamos, no sabíamos que era tan, o sea, es que ya está llegando a un nivel muy, muy grande, campeón. O sea, por ese aspecto, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo fue el estrés? ¿Se sintió? Yo creo que fue una experiencia muy diferente. ¿Qué opina? ¿Cuáles son sus impresiones, campeón? sí, pues fue diferente, ¿no? Porque pues llegas allá, el trato que te dan, que te empiezan a entrevistar, que haces entrenamiento a los medios, que llegan los medios a entrevistarte y pues todo eso se siente muy padre, también te motiva bastante a querer pues seguir teniendo esas atenciones en otras peleas porque pues te motiva bastante, ¿no? Y no sentía presión, sino me sentía a gusto, me sentía muy feliz por lo que me estaba pasando y eso también me motivaba bastante para decir en la pelea pues voy a dar todo pues para que vean que como dicen, yo no vine a jugar, sino yo vine a pelear, a dar pues un gran espectáculo también para todos ellos. Sí, no, y sí lo fue. Yo pienso que también la afición japonesa se llevó una gran impresión porque vieron un verdadero guerrero azteca, un guerrero mexicano. Usted lo dio todo y tuvo que salir incluso, como dice, como de hecho lo dije mi mamá, así salen los grandes en camilla. O sea, estuvo muy, muy duro. De Sí, la... Ajá, sí, pues bueno, adelante. cuando pues me sacaron en camilla, después me tuve que me llevaron al hospital por lo mismo que no podía caminar bien y como sí estaba inflamado, pues para checarme, ¿no? Que no se hubiera igual roto el tendón, pues sí me fui luego directo al hospital. Tengo una pregunta de Twitter. Me acaba de llegar ahorita mismo una pregunta de Twitter de Michael Myers Rock. Nos pregunta con respecto al cambio de horario, cómo lo sintió y cómo afecta el pelear en un cambio de horario tan drástico, pelear allá en Japón. Bueno, pues sí afecta bastante porque cuando llegamos allá a Japón eran las 6 de la mañana, me parece, y de aquí de México habíamos salido a la medianoche y son 15 horas de vuelo. Y la verdad, pues yo casi no pude dormir en el vuelo porque sí es bastante incómodo estar pues sentado, te paras, tienes sueño, pero no puedes dormir y sí es bastante difícil. Igual acostumbrarse al horario de allá, pues sí me costó bastante porque pues todo el día estás con sueño, la noche no duermes
y para adaptarse sí cuesta mucho, ¿eh? Gracias. Sí, no, gracias. De la comida, ¿qué tal, campeón? ¿Sí llegó a extrañar un poquito las tortillas? De allá, ¿cómo le fue en ese aspecto, Sí, campeón? sí, claro, pues a mí me gusta mucho comer los frijoles, pues tortilla, y pues allá pues no hay nada de eso, sino pues puro pescado, ¿no? Y es diferente igual el sabor de la comida allá, pero pues hay que adaptarse a lo que te da, pues también. Si quieres... Otra pregunta también de otro de nuestros suscriptores, don Ignacio Beristain, ¿qué pasó esa noche? ¿Por qué no subió con usted? ¿Por qué no estuvo en su esquina? Sí, pues ya estábamos a punto de subir a la pelea. Pues estábamos ya sentados, yo ya tenía los guantes, fueron y nos llamaron y dijeron, no, pues bueno, ya es tu turno. Ya me paré, igual se paró Don Nacho y fue que se empezó a sentir un poco mal, estaba un poco mareado y pues para que él no se arriesgara, pues mejor le dijimos que mejor se quedara ahí en el vestidor y ya pues yo iba a subir con mi otro amigo que se llama Eric y mi promotor, igual ellos dos subieron conmigo y ya Don Nacho pues se quedó ahí en el vestidor descansando. Gracias a Dios después él se recuperó, él ya está bien ahorita, pero sí, sí nos preocupó bastante, pues lo queremos bastante a Don Nacho, pero pues sí se sentía un poco mal y pues mejor preferimos que él se quedara ahí en el vestidor. Campeón, lo que decía mi hermano hace rato es cierto, o sea, su carrera está empezando, está muy bien, va muy bien encarrilada. Está usted, según BoxRec, en el lugar número 77, ¿sí? Del peso gallo, de 1000, escuchen bien, mi querida audiencia, de 1051 personas, 1051 gladiadores. Luis Robles Pacheco está en el lugar número 77. Aquí hay dos preguntas. Primero, esta que me parece interesante. Primero, la recuperación. No nos cabe ni la menor duda. Vamos a darle el tiempo que se recupere. ¿Habría lugar en su agenda una revancha contra Tenchin? Sí, claro, a mí me gustaría muchísimo de nuevo pelear con él. Y la verdad, si me dicen que vaya a Japón de nuevo, yo iría igual con la misma motivación, igual con las mismas ganas de demostrar lo que soy, porque sé que puedo dar muchísimo más de lo que vieron esa noche. Y igual me prepararía con todo para ir a demostrar como dice Don Nacho, mi calidad como boxeador. Y a mí, pues sí, me gustaría muchísimo pelear de nuevo contra él. ¿Crees que hay una rivalidad actual México contra Japón en boxeo? Pues yo creo que sí, porque he visto que ahora va a pelear el japonés, el Naoya Inoue contra el mexicano Luis el Pantera Neri, entonces, pues ya yo creo que sí, ya se va a empezar a dar esa rivalidad entre México contra Japón. Y es personal, ¿no? Porque Naoya Inoue lo ha dicho, porque Panterita Neri fue 2 veces a Japón y 2 veces les arruinó esa superestrella que traían, que invicto, ¿no? Y después de que perdió con el Panterita Neri, se retiró, ya no volvió a pelear. Sí, sí, de hecho, yo esa vez me desvelé igual por ver la pelea cuando él fue allá, fue en peso gallo, fue a quitarle el cinturón al campeón allá y sí, se aventaron unas 2 peleas, fueron y sí fueron guerras igual, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el peleador mexicano, pues como les digo, sí, siempre va a Japón y va a dar todo, ¿no? Va a morirse en la raya y eso pues motiva mucho, igual es bueno porque uno da espectáculo, dar una gran pelea así, pues también nos motiva a nosotros como peleadores para entrenar y si un día nos toca ir allá, pues ir igual a dar con todo y no ir así calmado, pues, ¿no? Desmotivado, sino ir con todo a pelear allá. Es que allá básicamente, pues son guerreros que realmente tienen mucho énfasis en la cuestión del orgullo. Este, Campeón, no sé si todavía por ahí nos escuche, pero por ahí creo que estamos teniendo un pequeño problema con la señal. Pequeño problema técnico. Estamos teniendo un pequeño problema técnico, al parecer. Ahorita regresamos. Bienvenidos amigos y amigas de Richie Blog. Estamos teniendo una pequeña falla técnica, pero ahorita regresamos. Seguimos aquí en vivo. Bienvenidos. Somos sus servidores Richie y Miguel. Este es su canal de Richie Blog. Hoy tenemos al gran Luis Fernando Robles. Nada más que ahorita tenemos una pequeña falla.
en la conexión. Ahorita vamos a revisar qué pasa y continuamos con la entrevista. Bienvenidos a todos los que están en la audiencia. Gracias por venir. Bienvenidos, bienvenidos. Ahorita continuamos, chicos y chicas. Bienvenidos. Regálenos un like, por favor, para fortalecer la transmisión y compartan este video. A ver. Pongo esto un poquito. Sí, se cortó la transmisión. Mira. Se cortó esta transmisión. Oh. Ahí está, listo. Sí, se cortó la transmisión, problemas técnicos, pero ya regresamos, ya regresamos. Campeón. Listo, sí. Disculpa, se había cortado acá. No pasa nada, campeón, no pasa nada. Nada más quiero aprovechar, Listo, también listo. por ahí le mandan saludos. Mari Carmen CG manda saludos también por ahí, en el chat. Saludos, un abrazo. Gracias, campeón. Seguimos con la entrevista, Seguimos, fíjese, campeón, antes de que se cortara la transmisión, ya estábamos platicando de la pelea de Naoya Inoue contra el Panterita Neri. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su pronóstico? No, pues estamos con el Pantera, la verdad, él es un gran peleador y sé que va a ir a dar todo allá a Japón, va a ir a dar pues hasta la vida da uno, ¿no? A veces porque dar una gran pelea y yo sé que él puede con esa pelea porque es un peleadorazo que a mí, en lo personal, a mí me encanta verlo pelear. Sí, y es totalmente cierto, campeón. La verdad, después de tantos siglos que tiene y tanta tradición que tiene el boxeo, pues sí nos damos cuenta los aficionados que pueden pasar accidentes o tragedias en el ring, Dios no lo quiera, y sí preferimos mil veces que se paren las peleas a tiempo. A mí me encantó esa decisión de que por ahí en el tercer round separara esa pelea que usted tuvo, campeón, porque pues no tiene caso una lesión irreversible cuando si en 6 meses en una revancha, o sea, se puede definir, bueno, yo ya diciendo, no, pero puede ser, porque la verdad que solo tenemos que decir cosas buenas de su calidad boxística, campeón. No, y lo que pasó hace poco también en Japón, ahí mismo, con el peleador que no ha salido todavía de coma. El que fue contra Seiya. Sí, ¿verdad? Sí. Que al finalizar la pelea se estaba convulsionando en el ring. Sí, recuerdo. Y fue hace bien reciente. Sí, por eso, mejor pensé en pues todo eso que luego pasa y pues mejor paramos la pelea porque pues no tenía caso pelear así de esa manera. Sí, totalmente, ¿no? Y la verdad que nosotros también estamos con Panterita Neri, la segunda pelea contra aquel maravilloso y poderoso japonés, creo que perdió el cinturón, pero fue en la báscula, La báscula. ¿no? Y fue porque, según recuerdo, y según viene una entrevista, en la preparación como que ahí como que no le favorecieron muy bien los consejos que le dieron y lo llenaron mucho de agua, y cuando llegó la mera hora, pues ahí no pudo dar el peso correcto. Pero hasta eso yo pienso que hasta si no hubiera pasado eso, Panterita Neri pues hubiera conservado todo. Sí, claro. Sí, pues a veces también está ahí, a veces es un poquito difícil como boxeador dar el peso, porque siempre a nosotros es lo más difícil, ¿no? Vencer la báscula, ¿no? Pero por eso ahí se lleva una preparación, se lleva pues el nutriólogo, ¿no? Desde antes se va haciendo el corte de peso, y bueno, para mí, pues en esta ocasión no tuve ningún problema con el peso, hasta di menos de lo que se había pactado la pelea, porque la pelea se pactó en 121 libras, que fue en 54 kilos 800 gramos. Yo di por debajo un poquito y le digo, sin problemas lo di porque pues ya llevaba tiempo bajándolo para pues no tener problemas ese día ahí en el pesaje y también recuperarme bien para la pelea. Pues. En ese aspecto, campeón, ¿qué tal sintió la pegada de Tenshin Nasukawa? ¿Usted cómo la sintió? ¿Sí sintió que lo podían desconectar en algún momento o sintió que sí podía, qué hubiera pasado, si hubiera tenido, bueno, el hubiera no existe, ¿verdad, campeón? Pero en una revancha, ¿usted cómo vería el pronóstico, si se pudiera dar? Yo creo que, pues si se da la revancha, será totalmente diferente, ¿no? Como pues se dio esta pelea, pues yo saldría con más juego de piernas, que es lo que a mí me favorece bastante, más viento de cintura, pelearía aún más hacia adelante, tirando más golpes, ¿no? Entre 3, 4 golpes, porque es lo que pues ya traíamos de la estrategia, presionarlo, ir hacia adelante, y pues esta vez, si se da esa pelea, pues sí sería
muy, muy, muy emocionante, la verdad, porque yo traía muchísimas ganas de sacar todo, todo, ¿no? Pero bueno, pues pasó lo de mi pie, pero yo creo que sí en una revancha sería totalmente diferente, tanto de él como mía, sería dar una pelea muy, 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 muy chingona. Sí, claro que sí, a huevo. Yo tengo otra pregunta, campeón. Bueno, perdón. Sí, Sí, no, adelante, adelante. Si no fuera contra Tenshin Nasukawa, ¿usted a quién le gustaría enfrentar? O así viendo, pues ya ve que hay puro campeón. Está el Peque Santiago, creo que es el sí, mero. sí, pues de hecho creo que él va a pelear pues en este mes, ya en febrero, en Japón, va a defender su cinturón allá de peso gallo contra igual, pues un japonés. Sí, contra Junto Nakatani, creo. Ajá, Sí. contra Junto va a pelear allá, y igual es un peleador zurdo el japonés, igual siento que va a ser una pelea muy, muy emocionante, ¿eh? Es lo que les digo, ¿eh? La rivalidad de México contra Japón está más viva que nunca, ¿eh? Sí, como que ya se empezó a aprender un poco más ahora. Totalmente, ¿no? Y yo la verdad que después de la pelea de Panterita Neri contra Naoya Inoue, ahí sí va a ser como que si gana nuestro Panterita, pues se va a convertir en el mejor libra por libra Sí, automáticamente. Sí. sí, sin duda. Y pues bueno, y en caso de que no ganara, que yo pienso que sí va a noquear nuestro Panterita con la bendición de Dios, pues de todas formas sigue quedando el panorama abierto porque pues ahí por decir en esa categoría de Super Gallo creo que está su compañero Israel Picasso, quien es otro boxeadorazo, y pues Sí, muchos más en Super Gallo. O sea, honestamente, esta época del boxeo en México y en el mundo está bien fuerte y yo creo que usted es de los mejores exponentes. ¿Cómo siente este proceso después, bueno, después de pasar esa lesión? ¿Cómo es este proceso de recuperación? ¿Cómo se siente, campeón? ¿Ya listo para volver a subirse al caballo? ¿Qué tal va ese proceso, campeón? sí, no, pues a mí me dijeran ya puedes pelear mañana, pues yo peleo mañana, ¿no? Porque siempre se queda uno con ese deseo y ganas de volver a subir a pelear, porque es lo que a mí me gusta, me apasiona bastante, y siempre le he tenido mucho, mucho respeto y mucho amor al boxeo. Cada vez que tengo alguna pelea, entreno al 100%, siempre doy todo de mí, me cuido bastante, y, y pues yo me siento muy bien, muy contento de estar en donde estoy ahorita, y pues quiero seguir subiendo más, y sé que de esta lesión me voy a reponer porque he tenido igual varias lesiones, hemos salido adelante y con el favor de Dios, pues vamos a salir igual de esta para pues pronto estar regresando a entrenar y estar de nuevo en el ring, que es lo que me gusta mucho, y pues darles grandes peleas a ustedes que se lo merecen, porque pues siempre están apoyando, y pues merecen que yo de todo en cada pelea que tenga. No, usted se merece lo mejor de la vida, campeón. Es una excelente persona, excelente persona. No, muchísimas gracias, ¿eh? Otra pregunta, aprovechando, campeón. En el entorno, bueno, ya hablando ahora sí que un poquito más a nivel personal, en el entorno familiar, ¿cómo es el apoyo de su familia en este momento en el cual a lo mejor, pues bueno, y es que es bien cierto, si el hubiera no existe, pero si hubiera ganado la pelea contra Tenshin, pues los medios ahorita lo estuvieran bombardeando, honestamente, porque ya ven que Tenshin allá pues lo tienen como una estrella de rock casi. Sí, sí, Este, sí. pero en este aspecto, a usted le da un poco más de tiempo, de tranquilidad, como para poder volver a reflexionar y todo eso. En ese aspecto, el apoyo familiar, ¿qué tanto le ha ayudado? ¿Qué factor, qué tanto le ha apoyado en ese aspecto, campeón, para pasar todo este momento? Sí, pues mi familia siempre ha estado conmigo, tanto en buenas como en malas. Principalmente mi padre, mi madre, pues siempre están ahí apoyándome pues en mis derrotas, en mis victorias, y siempre están ahí al pendiente de mí, y pues sí se preocupan mucho, mucho por mi salud. Igual es por ellos que igual vuelvo a lo mismo, decidí detener el combate por ellos, porque pues siempre están ahí conmigo, igual sufren cuando yo le estoy pasando mal. Entonces el apoyo de ellos siempre lo he tenido desde que inicié en esto del boxeo, y pues siempre les voy a agradecer por estar ahí conmigo. Wow, wow. ¿Puedo robar otra pregunta, campeón? En su estilo de boxeo, yo antes
al principio pensaba y lo relacionaba con Miguel Canto, pero después de ver un poquito más, yo pienso que más bien usted como que se parece más al estilo de Gilberto Román. ¿Será porque está entrenando bajo la escuela de Don Nacho Beristain? Sí. Pero yo pienso que es muy similar porque, bueno, no sé, ¿qué tan cierto podría ser esto, campeón? ¿O será nuestra imaginación? No, sí, porque igual el Don Nacho me ha dicho lo mismo, que tengo, pues parecido, ¿no? Un parecido ahí con él, ya que él, hombre, fue un grandioso boxeador que siempre me ha dicho Don Nacho que vea sus videos de él cuando pelea, que trate de, pues de copiar algo, ¿no? Que a mí me sirva a la hora de pelear y sí, siempre cuando tengo la oportunidad lo veo en peleas que ha tenido y, hombre, un grandioso peleador que mis respetos para él, la verdad. Fíjese que en ese aspecto, bueno, nos va a sonar un poco raro, pero es como que un estilo un poco como bailarín, con mucha velocidad, que ustedes se desplazan de una forma muy especial. Gilberto Román, creo que destronó a un campeón japonés cuando se coronó campeón del mundo, que era invicto, y que después de perder contra Gilberto Román se retiró. Fíjese, yo pensaba que no, que el resultado iba a ser distinto, pero también pienso que estuvo bien, porque le queda a usted una carrera bien amplia, o sea, bien, bien amplia. Una pregunta, aprovechando la ocasión. Si no fuera el boxeo, o sea, ¿en qué pensaría invertir ya cuando esté en la vejez, en la jubilación? ¿Ha considerado planes a futuro? No sé, Sí, sí, pues de hecho, ahorita ya estoy por titularme en mi carrera de Derecho, entonces más adelante, cuando ya decida retirarme, pues ya puedo ejercer ahí en mi carrera. Pues lo bueno es que todavía seguí estudiando y pues también parte de mi estudio ha sido igual por el box. El box también me ha ayudado para seguir en ese camino de la escuela. Pues los dos los he llevado siempre de la mano desde que iba en la primaria. Siempre he juntado el boxeo con la escuela y siempre los he llevado a la mano a los dos. Doble mérito, tiene doble mérito, realmente es un mexicano ejemplar y son los verdaderos ejemplos que sí deberían de promover entre, sobre todo la niñez, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Es un ejemplo y es realmente un gusto platicar con usted. Que no, muchísimas gracias. no, y de hecho creo que ustedes representan como que una nueva generación de boxeadores, porque, bueno, aparte de usted, que es, pues que es licenciado en Derecho, o sea, o sea, está súper, súper bien preparado, pues también hay otros compañeros que, por decir, el otro cuate Picasso, Alan David Picasso, que también es otro, pues otro cerebrito, o sea, perdón la palabra, pero pues eso está muy bien, o sea, eso está muy bonito, o sea, qué padre que aparte de ser grandes deportistas, pues destaquen en ese aspecto académico. Yo pienso que eso es, como dice mi hermano, pues es un gran ejemplo, campeón. Felicidades. Muchas gracias, ¿eh? Y sí, pues de hecho, desde niño siempre les digo, he llevado tanto el deporte como el estudio de la mano, porque siempre igual pensaba si algún día ya no puedo seguir en el boxeo, pues ya tengo que ser mi carrera, ¿no? Ya tengo ahí mi plan B, digámoslo así. Y hasta ahorita, pues ahí voy igual encaminado, pues llevándolo los dos de la mano. Wow, wow. Totalmente. No, y qué bueno, campeón. Ahora sí que la verdad también, pues como aficionados, pues sentimos padre, ¿no? Porque pues ya ve que cómo ha evolucionado el boxeo. Antes, Sí, desafortunadamente, pues como no se cuidaba al boxeador, pues historias bien, bien, pues bien feas. Pero pues ahorita la verdad que a nosotros nos da gusto verlo completito, campeón, sano y gracias. con un potencial. O sea, se va a volver campeón del mundo eventualmente. O sea, creo que como dice mi hermano, despacio que llevo prisa. Sí, todo lo bueno se va logrando ir poco a poco, ¿no? Y creo que pues estamos haciendo bien las cosas y también cuidando bien nuestra salud para pues llegar pues bien también a cuando se nos dé esa oportunidad de pelear un campeonato mundial, pues llegar con todo, ¿no? Al 100% y yo creo que no faltará mucho para que se nos dé esa oportunidad porque pues, le estamos echando ganas, pues también soy disciplinado en esa parte, ¿no? De cuidarme tanto físico como mentalmente y pues sé que muy pronto se nos va a dar esa gran oportunidad. Con respecto a sus colegas paisanos, campeón, para este 2024, ¿a quién ve brillar más? ¿A quién ve que puede ser
la nueva cara del boxeo mexicano o despuntar como la nueva cara? ¿Quién le ve más posibilidades? Quizás de esos boxeadores que casi no hablan, que casi no se habla. ¿A quién le gusta más a usted? ¿Quién dice, este es buen gallo? Híjole, es que no, son varios los que están ahí. Sí. ¿No? Bueno, deme tres. Pues bueno, sería uno, yo creo, el Isaac, el Pitbull, que igual me gusta muchísimo cómo pelea. Pues también está el Panterita, que pues ya va a pelear. Y también de otro, pues sería Jaime Munguía, que acabó de pelear apenas, ¿no? Y pues así hay una infinidad de Sí, nombres. infinidad. Sí. Sí, que pues todos son grandes peleadores y pues yo creo que cualquiera puede despuntar en una pelea. Sí. Y la verdad, bueno, campeón, qué bueno que mencionó a Jaime Munguía, a mí me da mucho gusto. Si vimos la pelea contra John Ryder, no, se vio Sí, súper bien Jaime Munguía. ¿No? sí, no, estuvo muy fuerte también su pelea de él. Y Rolly Romero hace mal en subestimar a Pitbull, ¿eh? Yo creo que Pitbull Cruz sí puede inclusive noquearlo, ¿eh? Puede Sí, noquearlo. Pitbull, pues ya hemos visto su pelea, como pega bien duro, ¿no? Entonces, y es bien aferrado, ¿no? Siempre para adelante, y su estilo, Sí, pues, impresiona. impresionantes. ¿Usted cómo le hace, campeón, cuando están ahí en las ruedas de prensa contra sus rivales, para que los sentimientos no se le mezclen? O sea, ¿cómo le hace para mantenerse tranquilo? ¿Tiene algún secreto especial? Pues yo creo que mi personalidad así ha sido desde niño, desde que pues sabían antes mis compañeros que yo era boxeador, que a veces pues te quieren intimidar para ver si peleas o no. Y entonces desde niño he controlado mis emociones cuando me decían, tú eres boxeador, a ver, vamos a darnos un tiro, a ver si es cierto. Y yo siempre pues nunca les hacía caso, entonces yo creo que esas emociones que he controlado desde niño, pues ya las controlo ahorita ya de grande. Entonces si me quieren intimidar o si me dicen, no sé, cualquier cosa, pues yo siempre estoy relajado, concentrado en lo mío y pues en lo que tengo que hacer nada más, que igual pues Don Nacho me haya aconsejado, ¿no? Tú tranquilo, si te dice algo, pues no digas nada y pues sereno nada más. Totalmente, ¿no? Y la verdad ahora sí que como decían nuestros papás, pues a veces uno tiene más que perder y los otros Sí, que andan ahí de gandallas, pues no tienen nada, así que, bueno, pero ya son otras historias. Campeón, otra preguntota, sí, sí. usted cuando regresó a México, ¿sí alcanzó a ir a visitar a su familia o qué fue, o fue directo al hospital? O sea, es que estuvo bien dramático porque estábamos viendo la pelea, campeón. Pues lo último que vimos fue que pues ya se lo llevaron a usted Sí, en la camilla, pero ya no se supo como que qué pasó después. ¿Lo llevaron directo al hospital entonces? ¿O cómo fue, campeón? sí, pues bueno, cuando me llevaron en la camilla, pues me regresaron los doctores de Japón. Igual, pues como vieron que no estaba roto, sino pues estaba inflamado, porque si se hubiera roto no hubiera podido, aunque sea poner el pie o tener este movimiento en el pie. Y bueno, con eso yo también ya estaba más tranquilo, porque bueno, al menos no se rompió, porque es más difícil, como he dicho, y de ahí fui a ver a Don Nacho, también luego lo quería ver a él, también saber cómo estaba, ¿no? Y ya vi que él estaba bien, igual pues me dijo que estuvo bien que se haya detenido la pelea, porque sí, igual vio que el pie lo traía pues ya inflamado, y pues él lo entendió, y de hecho pues me dijo que estuvo bien, que ya van a venir peleas, vamos a tener más peleas, y igual pues luego le avisé a mi familia, a mi mamá, a mi papá, de que estaba bien, que no tenía nada grave, y que solo pues el pie lo tenía con mucho dolor e inflamado, y pues de ahí ya luego nos fuimos al hospital. Híjole, qué dura travesía, campeón, pero toda una anécdota. Aprovechando, campeón, le manda saludos en el chat. Azteca, nuestro amigo Azteca, le manda saludos, campeón. Ay, también saludos para el buen Azteca. Híjole, pues la verdad que se vino con un montón de anécdotas de allá de Japón. Si tuviera la oportunidad, usted regresaría, pero ahora en un plan tal vez más tranquilo de visita a vacacionar a Japón. ¿Sí le Sí, gustó allá? Sí, sí, la verdad sí, es muy bonito allá Japón, las calles, la gente, el trato que te dan como extranjero, ¿no? No te hacen mal, hasta como ven que eres mexicano, pues te tratan súper bien,
y pues eso te dan ganas de volver a ir otra vez. Qué padre, campeón, qué padre. Es verdad que la gente ya es súper educada. Fíjese que muchas personas nos dicen que el público allá es más respetuoso que acá en México. ¿Qué opina con sus impresiones, campeón? Sí, la verdad que sí, son muy disciplinados, ¿no? Son muy respetuosos también. Siempre, como digo, el trato que te dan, la forma en que te saludan, hasta se siente uno pues bonito, ¿no? Porque pues por acá pues casi no, no se ve mucho eso, ¿no? Pero igual ya de Japón, pues cuando cuando bajé, pues me vieron y sí, se preocuparon mucho por mí, ¿no? Por lo que me había pasado en mi pie, ni siquiera me abuchearon, de hecho me aplaudieron que pues que iba saliendo de ahí de la pelea bien, tranquilo, y pues eso te pone contento porque pues no te tratan mal ni nada así, nada de eso. Campeón, hay una pregunta aquí de Azteca. Azteca es uno de nuestros amigos, es un suscriptor ya de antaño. Pregunta Azteca, se me hace interesante. Pregunta, ¿tuvo algún choque cultural en Japón? Ah, pero como que más o menos. Me imagino que se refiere a cuestión de horarios, cuestión de comida, algo que le contrastó mucho. Pues fue más en el horario, porque pues la comida no me cayó mal ni nada de eso. De hecho, hasta me gustaba la comida de allá, me gustó bastante. Y pues creo que lo que sí pega más es lo del horario, las horas del avión, cuando llegas, todo eso para adaptarse, eso es lo que más, sí se complica un poco. Súper buena anécdota, campeón. Fíjese que aquí personalmente yo y mi hermano no somos como que en los aviones se nos tapan los oídos, entonces viajar en avión para nosotros es como que terrible y la verdad que no soportamos mucho. Me imagino que cuando llegó allá, lo primero que hizo que fue campeón, tuvo que ir al pesaje, llegó como una semana antes, más o menos, o cómo fue campeón su llegada a Japón. Sí, llegamos allá, me parece que el 17, parece que llegamos allá de enero. Primero llegamos ahí a lo que fue en Tokio, de ahí estuvimos unos días y de ahí nos llevaron a donde era la pelea. Por ejemplo, pues llegar a Ciudad de México y la pelea va a ser, no sé, en Veracruz o Monterrey, ¿no? De ahí todavía nos tuvieron que llevar a donde tenía que ser la pelea. Ahí nos llevaron en avión, que en avión nos hicimos una hora para allá. Ya estando ahí, pues ya fue la rueda de prensa con los medios, pues también el entrenamiento que estuve haciendo allá un poco, y ya después, pues posteriormente fue la pelea. Campeón, ¿recuerda el momento exacto donde se lastimó o fue algo ya de tiempo, fue algo crónico, algún mal paso? Pues de hecho estuvo raro porque pues estuvo allá entrenando y como le dije, de repente fue que senté ahí como si algo me hubiera mordido, y no lo tomé así tan serio, sino ya el otro día fue que lo dijo, vi que ya estaba inflamado, entonces sí ya me espantó un poco porque pues no me había pasado algo así. Y ya de hecho cuando llegué aquí a México, después me vine para Oaxaca y fui a ver a mi trauma, pues le dije pues lo que me había pasado, y me dijo que tal vez pues era como que una lesión que ya traía atrás, pero pues a veces de repente así es el cuerpo, de la nada te sale, ¿no? Con cualquier cosita o así, pues pues ni modo, me pasó así la mala fortuna, y pues ahora hay que reponerse y cuidarse bastante. Sí, claro, claro, porque la verdad que está súper joven. Y yo pienso que eso le favorece muchísimo porque ahora sí que, bueno, no es lo mismo una lesión a mi edad, por decir, que una lesión a su edad. Afortunadamente tiene esa gran ventaja, campeón. Tiene apenas 25 años usted, más o menos, Sí, ¿no? sí, Ah, 25. fíjese, Jaime Munguía tiene como 27 años, Sí. entonces pues ahora sí que no, está en lo mero bueno de su vida, campeón, y esperemos que nos siga aceptando invitaciones cuando ya se vuelva campeón. No, sí, claro. Sí, pues ahí vamos a estar de nuevo platicando con ustedes. A mí me gusta bastante estar acá.
No, es un placer realmente platicar con usted. No, y fíjese, campeón, una preguntota. Allá la comida, bueno, no sé, usted es de Oaxaca, ¿verdad? Sí, sí, de Oaxaca. Fíjese que acá en León, nosotros somos de León, y la comida de Oaxaca que se traen, la venden bien carísima, carísima, campeón. ¿Realmente es cara la comida allá en Oaxaca, las tlayudas y, y el quesillo y todo eso, o no es tan caro? Es como No, sabroso. no, no está caro. Yo creo que pues lo venden allá un poquito más caro por el traslado que pues, lo llevan de aquí y hasta allá, porque igual en Ciudad de México venden y sí lo dan un poquito más carito, pero pues ya estando aquí en Oaxaca sí es baratito la comida de aquí. ¿Y si alcanzó a romper un poco la dieta o todavía no se lo permiten, campeón? No, sí, O- ya desde llegué acá y pues luego una ayuda, ¿no? Porque pues es lo que me gusta bastante de aquí de Oaxaca, por eso a veces llega un poquito más cachetón cuando ya regreso allá a México, por lo mismo de la comida, porque sí es bastante rica la comida aquí a Oaxaca y luego pues hay muchísima variedad y pues, no hombre, pues sí, se atasca uno, pues, ¿no? Porque pues a veces no puede uno por lo de las dietas, pues el entrenamiento, igual come uno la comida que requiere el cuerpo, un poquito pues más sana, y cuando estoy aquí pues sí, sí aprovecho un poco también. Preguntan aquí en el chat Azteca Campeón, ¿cómo se encuentra actualmente sobre su lesión? ¿Va mejorando? Sí, pues apenas tiene días que me operaron, entonces en unos días ya igual pues me quitan los puntos y ya empiezo de nuevo con la rehabilitación para ya tener el movimiento ya de nuevo del pie y tal vez en un mes ya estar de nuevo ya haciendo un poquito de ejercicio para empezar de nuevo con los entrenamientos y ya poder regresar allá a Ciudad de México y ya estar ahí bajo las órdenes de Don Nacho. Sí, con la ayuda de Dios, así va a ser, por supuesto. Sí, primeramente adiós, ahí vamos a estar ya muy pronto de regreso. Más o menos como para qué mes a usted le gustaría, más o menos, no necesariamente que ya esté sano, o sea, la verdad que preferimos que sí se tome el tiempo que se requiera, pero más o menos un pronóstico, campeón, de cuándo lo volveremos a ver en acción. Yo creo que tal vez entre finales de abril y mayo pueda ya estar para Bien. pues, tener una buena recuperación y una buena preparación después, ¿no? Cuando ya tenga alguna pelea y ya no tenga ningún dolor en el pie y pues pueda regresar todavía mucho mejor, ¿no? De lo que he estado. Sí, hombre. Muy buenas noticias dentro de lo que, dentro de todo, está bien, está en recuperación y primero Dios pronto va a estar otra vez en la pelea. Sí, primeramente Dios, vamos a estar de nuevo de regreso, igual pues ahí les voy a estar informando de cómo vamos, ¿no? Porque mucha gente pues sí se preocupó igual cuando me pasó lo de la lesión y pues ahorita ya les puedo decir, ¿no? Cómo voy porque no había checado mi trauma, no me había revisado, ya que me revisó pues ya me dio su diagnóstico y fue que me dijo pues que me iba a tener que hacer una cirugía pues para que después no tenga ya ningún problema en el pie. Qué bueno, campeón. Entonces, ¿usted podría decir que la reacción en redes sociales de sus fanáticos fue positiva o por ahí de repente vio en general positiva? Sí, la verdad que sí, toda la gente sí, sí tuvo buenos comentarios de ellos, ¿no? Y pues de hecho, yo pensaba, ¿no? Que tal vez pues sí se iban a molestar un poco, ¿no? Porque pues ya no pude seguir peleando, eso es también lo que me afectaba un poco, de pues ya no seguir peleando, porque pues la gente que me ha visto, que pues que me conoce, sabe que pues para que yo renuncie a una pelea, pues sí tiene que ser algo grave, ¿no? Lo que me pasó y pues sí, esta vez sí fue así. Pero pues aún así le agradezco a toda la gente que me ha mandado sus buenas vibras, sus mensajes de aliento y que pues me siguen apoyando porque pues es muy bonito para mí, me motiva igual muchísimo y pues así voy a regresar todavía con más ganas para que ellos vean que ya estamos al 100% y pues vamos a echarle ganas a la recuperación para regresar lo más pronto posible. Amén, que así sea. Muy bien, campeón. Sí, 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 sí. Sí. En respecto a peleas internacionales, creo que usted ha estado, bueno, sería Osaka, Japón, Panamá, y las demás peleas en México, Sí, Ucrania, sí, también.
Sí, En esa ese vez aspecto, sí tuve no le pesó, ¿verdad? Realmente pelear en otro país. ¿O cómo se sintió campeón? No, fíjese que yo me sentía bien, eso sí estaba muy emocionado, muy contento, motivado, ¿no? De ir a otro país, de pues representar a México, a Oaxaca, y pues yo me sentía muy contento, de igual pues de representar aquí a mi familia, ¿no? Porque ellos también se sentían bien motivados y ilusionados de que yo estaba allá, y pero presión o que sintiera así nerviosismo, eso no, sino me sentía muy contento y de hecho pues no no tenía así como que ese temor, ¿no? De estar allá, sino me sentía con muchísimas ganas de que quería subir al ring, de que ya quería pelear. Y pues yo creo que eso ha sido parte de igual de todas las peleas que he tenido, de ir a diferentes lugares, diferentes estados, de no pelear, digamos, en casa, ¿no? De que siempre, casi en todas mis peleas he tenido que ir a otros estados, a pelear con locales y todo eso que he pasado, pues me ayudó muchísimo para esta pelea que tuve en Japón. ¿Cree usted que su próxima pelea pueda ser en Estados Unidos, tal vez? Sí, tal vez, pero esto pues lo vamos a saber ya que ahora que regresa ya con Don Nacho, pues ya él me va a decir lo que viene para mí, qué pelea viene y pues hay que estar listos nada más y preparados para lo que venga. Qué chido, qué chido. Totalmente, campeón. Ya para finalizar, campeón, nada más me queda una última duda. Sí, Bueno, va a pasar varios meses su recuperación. ¿Cree que en la próxima pelea usted preferiría elegir un rival muy fuerte o buscaría un rival un poquito más tranquilo? ¿Qué esperaríamos en la próxima pelea? Yo pensaría, así como fanático, porque normalmente vemos que nuestros boxeadores favoritos siempre, primero, cuando regresan de una lesión, es importante que no vayan con alguien tan fuerte, pero sí, pues sí. tampoco así que digamos así de que, no, pues es que es mucha diferencia de nivel porque es peligroso para su rival. En ese aspecto, sí se irían por esa fórmula probablemente, tal vez un rival no tan fuerte y después ya ir con todo, o se irían por todas las canicas. Pues de hecho, lo que me diga mi entrenador, pues voy a hacer, ¿no? Si él me dice que peleé con pues yo peleo. Y pues a mí me gustaría pelear con quien me diga, ¿no? Mi entrenador. Y pues de eso, pues una vez que ya esté allá con él y ya que ya esté recuperado, pues ya me lo va a decir a ver qué peleas nos vendrían, ¿no? Todo eso. Totalmente, totalmente campeón. Este, Ya, bueno, pues sí. no, no, tú, Oh, sí, sí. sí, pues ya sería todo por nuestra parte, campeón. Ya queríamos más que nada pues saber cómo está. Sí, Y pues saludarlo, honestamente sí nos quedaba como que la curiosidad de conocer la historia completa, pero no nos quedaba duda de que definitivamente algo raro había pasado en esa pelea y pues la verdad que le agradecemos el darse el espacio para explicarnos la razón, para compartirnos un poquito, pues porque aquí tiene muchos fanáticos, campeón, la verdad, y pues esperamos llevarle seguimiento de su carrera porque es muy, muy impresionante, campeón. sí, no, pues gracias a ustedes que me dan de nueva cuenta el espacio para platicar, ¿no? Lo que había pasado allá, porque sí, igual pues quería compartirlo con toda la gente, ¿no? Que nos sigue y pues también darle una explicación del por qué ya no pude seguir en el combate y pues también agradecerles el apoyo que me brindan en cada una de mis peleas y pues decirles que voy a salir bien de esto, voy a recuperarme y todavía voy a regresar con muchas ganas porque tengo mucha hambre y demostrar de lo que estoy hecho. No, y usted sabe, campeón, tiene todo nuestro cariño, todo nuestro respeto y aquí tiene su medio de comunicación. Cada vez que usted quiera expresar algo, aquí tiene su canal, este es su espacio y Gracias. pues es un placer, aparte de contar con su amistad. Seguimos en contacto, campeón. Gracias a usted en serio por su tiempo y por compartirnos su experiencia y no queda más que decirle que tiene un corazón increíble, enorme. Se la rifó peleando con un solo pie. No, Respeto total. gracias, sí, igual, gracias a todos los que nos están viendo y pues agradecerles de nueva cuenta ahí el apoyo y pues vamos a echarle ganas y regresar con todo. Amén, amén. Y la verdad, campeón, qué bueno que regresó bien. Eso créeme que como aficionados así ya que llevamos ya más rato viendo las peleas, cómo se siente feo ver que pasen cosas feas en los rings. Entonces yo aplaudo que ahí la comisión o todos los que hubieran
que movieron todo para que se detuviera en ese momento la pelea. Estuvo correcto y gracias, campeón, gracias por la entrevista. No, y gracias a ustedes y pues un gusto estar acá con ustedes platicando y pues espero de nuevo estar aquí compartiendo con ustedes más experiencias, ¿no? Que me pasen dentro del medio. Sí, campeón. Ese es su espacio, campeón. Por supuesto que sí. Nos honra. Gracias. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por visitarnos. Esta fue nuestra entrevista con nuestro amigo, el gran campeón Luis Fernando Robles Pacheco. Síganlo en sus redes sociales. Les vamos a compartir los enlaces en la descripción del video y en los comentarios para que puedan seguir a Luis Fernando Robles, un corazón mexicano, azteca campeón. Va a ser próximamente campeón del mundo con la bendición de Dios. Gracias. Gracias. A usted, campeón. Nos vemos. Adiós. Gracias. Saludos.